Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Alguna pregunta con el enunciado del primer ejercicio? Correspondiente a impulso y cantidad de movimiento. ¿Qué significa la segunda ecuación? La segunda ecuación. No, la Variación. fórmula que está ahí no es ecuación. ¿Cómo? Una fórmula que está ahí que dice delta de P igual a M por delta de P. Masa por el diferencial de P. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Lo de momento lineal, el impulso y cantidad de movimiento. ¿Sí? Sí. Bueno. Pero con respecto al enunciado, ¿alguna pregunta? No, profe. Está. Si ustedes no hacen preguntas, yo voy a asumir que entienden, ¿sí? No, yo directamente no estoy entendiendo. Bueno, está, sí me gusta. Entonces, impulso, ¿sí? Impulso se refiere, ¿ven la primera fórmula? ¿Sí? Esa es la definición básica de impulso. La que dice I es igual a F por delta T, ¿sí? Entonces, estábamos analizando fuerzas, ¿sí? Al igual que en dinámica, ¿sí? ¿Cómo era esta fuerza en dinámica? ¿Por qué no influía el tiempo, ¿sí? Porque ahora se habla de delta T y en dinámica no importaba el tiempo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna noción? Digan no y así continúo rápidamente. Porque depende del tiempo, la cantidad de fuerza que tengamos. Porque si ustedes se acuerdan en dinámica, ¿sí? La sumatoria de fuerzas o la fuerza que nosotros asumíamos en el cuerpo, ¿esa fuerza era constante o variada? Si yo tenía algo acá, ¿sí? Y yo le aplicaba esta fuerza, ¿sí? Y esa masa terminaba acá, ¿sí? Esta fuerza F seguía siendo aplicada en este punto, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, ¿cierto? ¿Variaba en algo la fuerza F? No, era una fuerza constante. Eso, ¿sí? Es que tengan esto en claro, es uno de los principios, ¿sí? No principio, que tengan esto claro es algo básico para que entiendan qué es impulso, ¿sí? La fuerza era constante a lo largo de esta trayectoria. Si acá esto era 100, acá continuaba siendo 100. Está grabando, ¿no? Así. Bueno, acá continuaba siendo 100. Y acá transcurría, ¿sí? No es que no estaba el tiempo, sí, transcurría un cierto tiempo. Yo lo puedo expresar como delta T. Pero, ¿sí? ¿Y acá qué se generaba según la segunda ley de Newton? Una aceleración que era constante también, ¿cierto? La masa, como estábamos hablando, o como el profesor está explicando, es constante, ¿sí? No hacemos ejercicios donde hay pérdidas de masa, ¿sí? A veces pasa eso, pero eso ya abarca fuera de nuestro estudio ideal, ¿sí? Ahora, esto claro, ¿cierto? Esto es un recordatorio nomás de dinámica, ¿sí? Ahora. Pero eso también se aplicaría acá en este problema, o sea, No, porque estamos en otro tema, son otras fórmulas. Y ahora vengo a explicar, o sea, esto es lo que ya hicimos, ¿sí? Lo que recién borré. Ahora, imagínense una situación, ¿sí? ¿Alguien juega pádel? No. ¿Pádel, tenis? Yo jugaba, profe. Sí, profe. Bueno, están los que juegan, ¿sí? Y los que no, vayan a jugar alguna vez. O tenis, algo.
¿sí? Entonces usted tiene la raqueta, ¿sí? Voy a hacer un dibujo más o menos, ¿sí? Y ahora, la pelota viene, ¿cierto? Está acá a una milésima antes de tocar la raqueta, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando toca la raqueta? ¿Cuánto Le da tiempo? una ¿Puede medir velocidad. este tiempo? Acá hay una deformación del cuerpo, ¿sí? ¿Pueden medir este tiempo? Sí. ¿Cómo medirías ese tiempo así que es? Porque es décimas de segundo. No, es un instante. Es un instante, ¿sí? No puedes decir son 2 segundos, son 3 segundos. A diferencia en dinámica, sí decíamos, la fuerza es aplicada 10 segundos. La fuerza es aplicada de acá a acá en 20 segundos. ¿Se acuerdan? Entonces, Sí. Sí. esto es antes, ¿sí? En amarillo voy a dibujar, y vienen con esta velocidad, ¿sí? Con esta velocidad inicial. Ahora, cuando la pelota no sale por la misma trayectoria o opuesto, eso tampoco lo puedes determinar. Tal vez sale para arriba, dependiendo qué ángulo le das acá, pero eso ya es otra cosa, ¿sí? Y la fuerza puede salir, para no hacerlo tan complicado, así, ¿sí? Puede salir con otro ángulo también, ¿sí? Entonces, este lapso de tiempo, ¿cómo es? Es muy pequeño, ¿cierto? Sí. Por eso es difícil el estudio. ¿Y qué otra cosa sucede? ¿Qué diferencia hay entre velocidad inicial y la velocidad final acá? Que no pasaba en dinámica. ¿Sí? En dinámica, ¿se acuerdan? Acá podía haber una velocidad inicial o no, porque esto podía estar en reposo, ¿sí? Y acá se sigue aplicando la fuerza, hay una aceleración. ¿Y la velocidad cómo es acá? ¿Qué sentido tiene? La velocidad variaba en función de la aceleración, ¿cierto? Sí. En cambio acá, si nosotros nos ponemos a analizar la aceleración que hay en esta fracción de segundo, nos vamos a volver locos, ¿sí? Entonces, por eso, para simplificar las cosas, se habla de esto, de impulso, ¿sí? Sí. Como la Sí. palabra lo dice, a ver, si Sin buscan, aceleración. claro, no estoy diciendo que no va a haber aceleración, ¿sí? Sino que no vamos a estudiar la variable aceleración porque no va a ser una aceleración constante, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, profe. Ahora, si buscamos impulso, ¿sí? O si buscan impulso en internet, donde quieran, en el diccionario, ¿sí? Es la cantidad de fuerza aplicada en un determinado tiempo. En una fracción, ¿sí? Te hablan de fracción de tiempo, porque es muy pequeño ese tiempo, ¿sí? Por eso se habla de delta T. Ahora, y eso sucede acá, en el tenis, sucede en el pádel, sucede cuando patean una pelota, ¿sí? Sucede cuando las que juegan vóley, sucede lo mismo, ¿sí? Las que juegan vóley y pegan la pelota, o sea, permanece constante esa fuerza que le aplican durante toda la trayectoria de la pelota. No. No. No, ¿cierto? Es una fracción de segundo. Y en una fracción de segundo hay este cambio, ¿sí? De módulo con respecto a la velocidad, porque yo no puedo decir que son iguales, y con respecto a su dirección, ¿sí? Entonces el impulso es la fuerza que se aplica en una pequeña fracción de tiempo, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, quedó claro, profe. Está. Y eso impulso. Sí. Ahora, con respecto a las unidades, ¿sí? Me gustan a mí las unidades. ¿Por qué? Fuerza, ¿en qué se mide? Kilogramos, Fuerza se mide en Newton. newtons, ¿sí? minutos. Y el tiempo
Metros Vaca. sobre segundo. Tiempo, Segundos. segundo. Entonces la unidad de impulso es Newton por segundo. ¿Sí? Esto ténganlo en claro, anótenlo, resáltenlo. Y bueno, sí, ahora vamos a ver la gráfica. Uy, no sé si se estaba grabando la... Bueno, no importa. Bueno, cuando tenemos un gráfico, ¿sí? Este es el único problema de gráfico, lo voy a explicar acá en la pantalla. Estoy viendo que estoy aplicando una cierta fuerza. ¿De cuánto es esa fuerza? De 12 Newton. 12 newtons, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esa fuerza según este gráfico? En este tramo que estoy pintando en amarillo. Constante. Constante. ¿Sí? El gráfico me está diciendo que no hay una variación, permanece constante. Ahora, ¿cómo es acá en esto que estoy pintando en rojo? Tendría una variación porque baja. Disminuye, ¿cierto? ¿Me importa determinar cuánto va haciendo en esto? No, no me importa. ¿Sí? Simplemente con saber que está disminuyendo esa fuerza hasta que llega a cero, ¿sí? Porque acá es cero, es suficiente para decir la fuerza disminuyó. Entonces, por lo tanto, el impulso en este segundo tramo de 2 a 6 también disminuye. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cuantifico generalmente cuando ven gráficos? ¿Sí? La cuantificación va a ser el área debajo del gráfico, ¿sí? Entonces vamos a tener dos segmentos, ¿cierto? Voy a borrar acá. Esto también. Entonces tengo dos segmentos, ¿cierto? Uno donde es fuerza constante y otro donde es la fuerza va disminuyendo, ¿sí? A ver cómo puedo hacer para... Voy a dejar de compartir un segundo, ¿sí? Porque la primera pregunta es, el módulo del impulso de la fuerza en el intervalo de 0 a 6 segundos, ¿sí? O sea, yo tengo que tomar desde 0 hasta 6, pero que tiene distinto comportamiento, ¿se entiende? Entonces, yo voy a tener impulso, ¿sí? Usando esta fórmula, ¿sí? Voy a llamar impulso 1, que lo puse en amarillo, ¿no? Sí, en amarillo. Va a ser la fuerza 12 newtons. ¿Durante cuánto tiempo? Un segundo. 2 segundos, ¿sí? 2 segundos. Entonces este impulso 1, ¿cuánto va a ser? Así. Difícil de calcular. 24 Newtons por segundo, ¿sí? 24. Les hago una aclaración. Acá yo a veces escribo segundo, pero la unidad correcta es solo la S, ¿sí? Esto es como para que me sigan y no se confundan, porque a veces escribo así y van a pensar que es un 5, ¿sí? En cambio, delante de otra letra ya saben. Ahora, lo que estaba en rojo, ¿sí? Me van a decir, profesor, pero ahí la fuerza no era constante, ¿sí? Sí, porque la definición de impulso no es solo esto, ¿sí? La definición de impulso, ¿sí? Viene por la integral de f diferencial de tiempo, ¿sí? Esta es la otra fórmula que no la vamos a usar, les estoy escribiendo nomás, ¿sí? Esto no lo vamos a ver, ¿sí? Como les dije, vamos a ver el área debajo del gráfico. Entonces, ¿qué área debajo del gráfico tenemos en lo que había pintado de rojo? ¿Quién se acuerda?
¿Era esto o no? Sí. ¿Y qué, Sí. qué gráfico es eso? ¿O qué figura que ustedes identifiquen rápidamente? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Que de altura cuánto va a tener? 12 Newton. 12, ¿cierto? ¿Y de base cuánto va a tener? 4. 4, ¿cierto? No me vayan a decir 6, ¿sí? Porque va de 2 a 6. Y si alguien no me cree, vea el gráfico nuevamente. ¿Sí? Entonces, esta área, ¿cómo la voy a calcular? 4 por 12 Sí. dividido 2. 4 por 12 dividido 2. Muy bien. Kevin, ¿no? Sí. ¿Qué tal salió la clan de Kevin? Como 200 personas había. Bueno, estamos. ¿Cuánto sale esto? 24 Newton. Newton segundo. Por segundo. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? La pregunta era el impulso total o el impulso en el intervalo de 0 a 6. ¿Qué Profe, creen no entendí eso. que esto? Ups, ya me estoy quedando sin tiempo. Bueno. Angélica, este gráfico o esta figura, ¿a qué te recuerda? ¿Qué es? Tu compañera respondió, dijo que era un triángulo rectángulo. ¿Cómo se calculaba el área para un triángulo rectángulo? Es base por altura dividido 2. ¿Sí? Por altura dividido 2. ¿Cuánto es la altura de este triángulo? ¿O cuánto es la base? ¿Sí? Empecemos por la base. De acá a acá, ¿cierto? Del intervalo 2 segundos hasta 6. ¿Qué amplitud va a tener? Míralo como una base. 4. 4. ¿Sí? ¿Qué altura va a tener? 12. Sí, estoy aplicando esto, mira. Base por altura dividido 2. 4 por 12 dividido 2. ¿Sí? Ahora continúo. La pregunta... ¿Cómo? Decía el impulso... Te escucho entrecortado. A ver... ¿Puedes repetir? Sí, que ahora entendí, profe. Está. Entonces, la pregunta, la consigna no era esto, ¿sí? Yo lo estoy analizando por separado, porque les había pintado en amarillo y en rojo. El impulso total, ¿sí? ¿Qué creen que va a ser? La suma, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? 48. 48. Que escriba, ¿sí? Estoy yendo lo más despacio posible, pero no tan despacio tampoco. ¿Está? 48 newton por segundo, ¿sí? De impulso. Ahora, avíseme si puedo borrar y continuamos con el B. ¿Sí? Los que van a ver el video en YouTube o los que no se conectaron pueden poner pausa. ¿Sí? Yo voy poniendo, y bueno, los que están conectados pueden cambiar de pantalla compartida o no. Así que lean la pregunta B. ¿Sí? Y quiero, ahí sí está la interpretación. ¿Sí? Porque el desarrollo, como siempre les digo, es esto, multiplicar, dividir, despejar. ¿Sí? No hay mucha... Eso es matemática. Pero lo importante es que entiendan la pregunta, porque si no entienden la pregunta no van a saber qué les están preguntando. ¿Sí? Así que lean, me dicen lo que entienden, y si no entienden la pregunta me dicen, profe, no entiendo. ¿Sí? Pero traten de hacer el esfuerzo de entender. ¿Sí?
Porque viendo se aprende, ¿sí? Pero se aprende intentando también. ¿Sí? Si yo les digo la respuesta rápido, así de una, si continúo con mi desarrollo, yo ya sé la respuesta a la pregunta, cómo hacer, pero ustedes no. ¿Sí? Por eso quiero que piensen un poquito. Tómense un minuto. Y los que están copiando terminen de copiar. Profe, ¿Sí? sería la intensidad que debería tener una fuerza para que se mantenga durante los 6 minutos. eh, 12, hasta 12 los qué. 6 minutos. Los 6 ¿Minutos? minutos. 6 segundos. No, Newton. 12 Newton hasta los 6 segundos. No. Hasta los Estábamos 10 por segundos. ahí, pero un poquito más. A ver si van pensando. ¿Ya copiaron? Así voy borrando. Sí, profe. Está. Lo que nos pide es qué cantidad de fuerza tendríamos que hacer en 6 segundos constante para obtener un intervalo total de 48 newton. O sea que el 48 newton hay que dividirle por 6. Está. Ahí su compañero dijo la respuesta, pero unas aclaraciones, ¿sí? Como bien leyeron, ¿sí? Bueno, ustedes se lo pueden leer después, así dice. La intensidad que debería de tener una fuerza constante, o sea, yo la fuerza no conozco, ¿sí? No me dicen que es 12. Ahora lo que me van a decir que la fuerza, lo que sí me dicen es que sea constante, ¿sí? Y esta yo no la conozco. Porque ¿cómo era la fuerza en el gráfico? ¿Era constante de 0 a 6? No. No. No, ¿sí? Ahora lo que me están pidiendo es esto. El tiempo, ¿sí? O el delta t sigue siendo 6 segundos, ¿sí? O sea, de acá a acá. Y como dijo su compañero, ¿sí? Lo que tiene que permanecer constante es el impulso, ¿sí? ¿Cuánto era el impulso que habíamos calculado? 48 Newton El por impulso segundo. total, ¿sí? Lo que sumamos 24 más 24, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, de acá, de esta formulita, acá, ¿qué es lo que yo tengo que despejar? Fuerza, ¿cierto? Sí. Fuerzas. Entonces, del impulso total voy a dividir entre delta T. Y ahí está. Lo que les dije. Esto, fácil. Lo complicado es entender la pregunta. ¿Sí? Y esto escríbanlo, ¿sí? No lo dejen solo en su cabeza. Porque esto es lo que simbólicamente, ¿sí? O en símbolos, lo que les está diciendo la pregunta. ¿Sí? Están pasando de letras a símbolos, ¿sí? O a las magnitudes resumidas. Entonces acá reemplazo 48 newton por segundo, dividido ¿cuánto? Dividido 2. Sí. Dividido O 6. Dividido 6. Ah, sí. Sí, sí. ¿Sí? Acá se simplifica segundo y segundo. ¿Y qué resultado me va a dar? 8 8 newton. 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 Entonces, para yo realizar, si esto era 12, ¿sí? Disculpen que no soy tan prolijo, no sé, no soy eso. Si esto era 12 newtons, ¿sí? Ahora, la fuerza que me pide para la pregunta B va a estar por acá. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser esto? 8. 8 Newton. Y esta área que me representa, ¿qué me representa el área? ¿Les había dicho? ¿Qué me representa el área? Nada de constante tiene mi recta. Vamos a hacer un esfuerzo más. Chicos. La fuerza, profe. No, la fuerza está representada acá.
Impulso. Mm, ¿Sí? ¿Qué sumé I1 y I2? ¿Qué es? El impulso Impulso total. total. Impulso total, ¿sí? Está. Entonces, voy a compartir, lean el ejercicio 2, nos queda un minuto, ¿sí? Y se vuelven a conectar y ahí seguimos con el ejercicio 2, ¿sí? ¿Copiaron? Bueno, terminen de copiar o lean, tienen un minuto, hagan lo que quieran, sean felices, disfruten el último minuto, después se vuelven a conectar. Si alguien quiere comentar algo de la pregunta 2, puede hablar. Sí. Ahora sí. Seguimos con el ejercicio 2. Y bueno, estábamos viendo, sí, esto es un pie, ¿sí? Aunque no parezca, es un pie de la persona que va a patear la pelota, ¿cierto? Yo Como dijo prefiero una Ángel, mano. sí, bueno, asume que es un pie amorfo. Como dijo Angélica, el delta T son 0,05 segundos, o 5 centésimas de segundo. La pelota pesa 400 kilogramos, ¿sí? Y, ahí dejo de compartir, voy a quedar en la pizarra para que salga en la grabación. Ay, ojalá que en el primero, yo no fijé la pantalla. Profe, yo no entendí los 28 metros sobre segundo. Esa es cuando... Bueno, a eso iba, Justo estaba leyendo que decía. porque Cuando vuelve la pelota sería. la pelota viene, Justo estaba ¿cierto? leyendo. ¿Hacia dónde viene? Hacia el Sí. pie de la persona que va a patear, ¿cierto? Sí. Con una velocidad inicial de 15 metros por segundo, Ujú. ¿sí? Cuando la persona patea, te dice que esta pelota sale, ¿sí? Fíjense, acá no voy a dibujar sí, esto es 5 centésimas de segundo de una fracción muy pequeña, pero lo que sí te dice que sale en sentido opuesto, ¿sí? Con una velocidad de ¿cuánto? Que recién dijiste, 28 metros. Jessy. 28 metros sobre segundo. Bueno, 28 metros sobre segundo. ¿Sí? Ahora, esto sucede, como les había dicho anteriormente, ¿sí? En una, a ver, está López Nadín. En 5 centésimas de segundo, ¿sí? Un lapso ni imperceptible a la vista. Ahora, si las velocidades son vectores, ¿cierto? Por algo estoy dibujando las flechas. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿este 28 es igual a este 15? Si es un vector. Muy bien. ¿Qué me falta? Sí, porque acá yo estoy representando lo que es el módulo. ¿Sí? Y ustedes ya saben las otras características de los vectores. La dirección, profe. La dirección es distinta. Y el sentido, ¿cierto? Igual, sí. Son opuestos. ¿Y cómo yo represento que uno es el opuesto del otro? Con el signo negativo. Bien, entonces, según la convención que siempre usamos, cuando va hacia la derecha, yo lo puedo asumir positivo. ¿Y qué debería hacer acá? Los 15. Eso es fundamental, ¿sí? Y eso en el enunciado no te dicen. Te lo dicen pero escrito, te dicen sentido opuesto, ¿sí? Así que si eso es lo que yo les digo siempre, ¿verdad? Piensen, analicen lo que ya saben, porque esto que estoy haciendo acá, por más que les dé risa esta que persona mano,
te ayuda a representar la situación. ¿Sí? Ahora, antes de hacer el ejercicio, ¿sí? Hay otra definición y tiene que ver con la demostración de la fórmula de impulso. ¿Sí? ¿Quieren que les haga una demostración sencilla, simple y básica? Sí, profe. Si no, yo simplemente hago esto por esto, más esto, menos esto, y llego al resultado. ¿Eh? No, profe, muéstranos. Bueno, gracias, Mele. Entonces, vayan pensando que esa aceleración, y díganme, porque, bueno, hace rato yo les dije que dinámica es una cosa, impulso es otro tema, ¿sí? Pero todo se fundamenta en los mismos principios, ¿sí? Aplicado a diferentes situaciones y vamos por eso, ¿sí? La segunda ley de Newton. ¿Qué era la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a... Masa por aceleración. Bueno, por eso les decía, ¿qué es aceleración? Mientras van pensando, porque eso ya vimos en cinemática, vimos en dinámica, no me digan que no saben qué es aceleración. Acá, les voy a dictar algo, ¿sí? Para los que no se recuerdan. 9,80. No, eso es la aceleración de la gravedad. La aceleración se define como la variación de velocidad en función del tiempo. Escriban. Escriban. Diga de nuevo. La aceleración se define como la variación de velocidad en función del tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? La aceleración es delta V, ¿sí? Variación de velocidad sobre delta T, ¿o no? Sí. ¿Y qué era delta V? Velocidad final menos velocidad inicial. Bien, ¿sí? Velocidad final menos velocidad inicial. Les pregunto no porque sea hincha, ¿sí? Como les dije, yo la respuesta ya la sé. Lo que son ustedes los que necesitan. Los que tienen que aprender esto, que ya lo vimos en cinemática, en dinámica, y lo seguimos viendo en impulso. ¿Sí? Entonces, esto, así como se define la aceleración, yo puedo reemplazarlo acá, ¿o no? ¿O no puedo? Sí. Sí, también. Entonces, yo sé que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido delta t, o como dicen, partido delta t. Miren qué aparece acá. Este delta t, ¿sí? ¿No les suena familiar? ¿No se les hace familiar? Sí. Acá está dividiendo. ¿Cómo pasa del otro lado? Multiplicando. Y el que me dice la red, ¿qué es esto? Yo le llevo un caramelo para el miércoles. Bueno, nadie quiere el caramelo, entonces. ¿Qué es esto? Impulso. Impulso. Mi Impulso es caramelo. igual a... ¿Cómo? Y mi caramelo. Cuando yo digo las cosas, en ese momento me responden. No, mentira, te llevo el miércoles. ¿En Kevin? ¿Quién fue? ¿Kevin o Diego? Yo, Diego. profe. Diego. Está, tengo un caramelo. Bueno, y del otro lado, ¿qué me quedaría hacer acá?
Yo puedo hacer la distributiva, ¿cierto? Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. ¿Sí? Y ahora, ¿a qué es igual masa por velocidad? Y es algo que ya vieron, tanto con Fasesky como con Weber. Cantidad de movimiento. ¿Sí? El martes, no, el lunes estaban viendo eso. ¿Cómo se definía? P. P es masa por velocidad, ¿cierto? ¿O no? Ay, chicos. Sí. Busquen en su cuaderno, en la teoría, en lo que No hicieron sé, el con martes, algo que es tantas cantidad. ecuaciones que él puso, nos confundió. Bueno, o busquen lo más sencillo. El lunes, lo último que está haciendo el profesor, habló de cantidad de movimiento, ¿cierto? Hoy hablaron de cantidad de movimiento. ¿Estaban haciendo masa por velocidad o no? Sí. Sí, Sí. Bueno, eso es cantidad de movimiento, por eso no importa tanto el cálculo, ¿sí? O a mí no me interesa tanto el cálculo porque es multiplicar, ¿sí? Pero sí que entiendan que la cantidad de movimiento se define como la masa multiplicado velocidad, ¿sí? Cantidad de movimiento es vectorial. ¿Y quién es vectorial de estos dos? La velocidad. Entonces obtengo una magnitud vectorial también, ¿cierto? Recuerdo que el lunes el profesor les decía, si P tiene una dirección, si la velocidad tiene una dirección, P tiene la misma, ¿sí? Porque está siendo multiplicado por un escalar. El escalar no va a afectar este vector resultante. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Vamos a las unidades, ¿sí? Bueno, antes de ir a las unidades, ¿y esto qué es? P inicial menos P final. Al revés, ¿está bien? Pero al revés, P final menos Sí, sí, sí. P inicial, ¿sí? Y no me van a preguntar qué es P. Y entonces, acá arriba, ¿sí? O continúo porque no tengo más espacio, la I también se define como la variación de o delta P. ¿O no me creen hasta ahora? Aquí está. ¿Cierto? De Newton llegué a lo que es impulso y cantidad de movimiento que estamos viendo ahora. ¿Sí? Acá. Y lo puedo achicar acá. Ahí están las 20.000 fórmulas que aparecen, Angélica, pero son las mismas. ¿Sí? Solo hay que hay que saber de dónde viene y qué es cada cosa. ¿Sí? Algo más. ¿Cuáles eran las unidades de impulso? Recién calcularon, vean el ejercicio 1 si no se acuerdan. Newton por segundo. Newton por segundo. ¿Sí? Ahora vamos a ver si acá es delta P o variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿Qué unidad tiene la cantidad de movimiento? Veamos acá. ¿En qué mide la masa? Kilogramos. La velocidad. Metros sobre segundo. Y ahí más de uno va a decir, profesor, pero ahí me está mintiendo. Esto no es lo mismo que esto. ¿Qué creen? ¿O es lo mismo? ¿O no es lo mismo? ¿O sí? ¿O es como Joule y Newton por metro? ¿Se acuerdan de energía? Bueno, estoy haciendo espacio para que ustedes pero se saquen las dudas, ¿sí? Hablen,
Porque si no hablan, yo continúo así. Ta, 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 ta. ¿O no me creen? Dígame, no, profesor, no le creo. Sí, es lo Estamos mismo. procesando la información, profe. Bueno, para que sigan procesando. ¿Sí? O sea, si usted dice, yo le creo. Ahora, ¿sí? Tengo esto. Fíjense. ¿Sí? Imagínense, piensen en un número del 1 al 10. ¿Listo? 7. 8. Bueno, 7. Vamos a hacer el ejemplo con Mailén que habló. Y los demás sigan pensando en su número. A ese número lo multiplican por 1.500.458. Vayan haciendo el cálculo. Y ahora lo dividen entre 1.500.448. ¿Cuánto les va a dar? ¿Qué? Bueno, el número que están pensando despacio. 7. Les da eso. Bien. Bien. Más sencillo, ¿sí? Al número que están pensando, multiplíquenlo por 1.000.000. Ahora dividan entre 1.000.000. ¿Cuánto les va a dar? Les da lo mismo. ¿Sí? Ahora, si yo acá multiplico por segundo y divido entre segundo, ¿estoy alterando algo? No. 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 Y acá abajo, en el denominador, ¿qué es segundo por segundo? Segundo cuadrado. Segundo cuadrado. Entonces yo voy a tener kilogramo por metro. Este segundo acá arriba estoy escribiendo en amarillo. En rojo, ¿se llega a ver ahí abajo? Casi nada. Sí. Bueno, ahí acomodo. Se ve, profe. Ahora acá abajo, ¿qué era? Y a los que no ven, ya me respondieron. Ahí se ve, sí se ve. No pueden ni quejarse. Segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué era? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Newton. Eso, muy bien. Todo esto es Newton por... Segundo. Por segundo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo, sí. Entonces estamos... Acá voy a... Uy, no puedo decir. No se me va a confundir con esta ahí. Bueno, entonces... procesen, ¿sí? Les entiendo. Lo único que quiero que participen más, ¿sí? Si por ahí se están quedando por la mitad y por no preguntar, yo me digan, no, profesor, no entendí qué hizo acá, ¿sí? Porque si se quedan callados, yo entiendo como que está todo de 10. Y de repente no es así. ¿Está? Entonces, la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que la consigo multiplicando la masa por la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿sí? No hablamos, pero vamos a definirlo así, ¿sí? No es energía, ¿sí? No se vayan a confundir. Les hago un ejemplo, ¿sí? Una pelota de tenis y un ladrillo, nuevamente, ¿sí? Y les tiran ambas cosas, ¿sí? Ambos con la misma velocidad, 10 metros por segundo. ¿Qué van a preferir agarrar? La pelota. La pelota. Pero ¿Por qué? Porque tiene menos masa, ¿cierto? Es lo lógico. Y si sí. tiene menos masa, va a tener menos cantidad de movimiento, ¿sí? O sea, si tiene menos cantidad de movimiento, yo voy a poder recibirla, ¿sí? Porque tiene menor cantidad de movimiento. A diferencia del ladrillo, ¿sí? Ahora, la otra variable es velocidad, ¿sí? Ahora les digo, les tiro la pelota a 100 metros por segundo y les tiro el ladrillo a 1 metro por segundo. Y ahí hacen bueno, multiplican y eligen, ¿sí?
Póngale una masa de 4 kilogramos al ladrillo y una masa de 100 gramos a la pelota. ¿Sí? Y ahí después me responde. Pero eso es cantidad de movimiento. Y el impulso, aparte de la fórmula anterior que vimos, también se define, acá está la demostración, como la variación en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Porque es lógico, o sea, si viene este objeto, ¿sí?, con cierta cantidad de movimiento, ¿sí?, imagínense que es una pelota y mi mano es la raqueta de tenis, ¿sí?, o de pádel, y le pego, ¿sí?, y se va para allá. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Está habiendo o no una variación en la cantidad de movimiento? En P, ¿cierto? Porque no es la misma la Sí. velocidad con la que viene que con la que sale, ¿cierto? Sí, No es la misma cantidad de movimiento que tiene al inicio que al final. ¿Se entiende? Eso es lo que estudia la cantidad de movimiento y el impulso. ¿Y por qué se le llama impulso a la variación en la cantidad de movimiento? Porque es la fuerza que la persona tiene que aplicar acá. ¿Y por qué fuerza? Porque viene de acá. ¿Sí? En un pequeño lapso de tiempo. ¿Cierto? Y está todo acá. Si entienden esto, yo sé que son letras, pero traten de hacerlo despacito y no se está inventando nada. Es la misma segunda ley de Newton con otra perspectiva, ¿sí?, definiendo otras magnitudes físicas. Solo son dos magnitudes físicas nuevas que estamos viendo. Cantidad de movimiento e impulso. Y ambas están relacionadas. ¿Está? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Este es el momento donde ustedes tienen que preguntar. ¿Alguna pregunta? Profe, yo todavía no entendí dónde salió en la fórmula de Eso, cantidad de movimiento el segundo. ¿cuál? Este. Segundo sobre segundo. No, en la fórmula de cantidad de movimiento. Bueno, ¿en qué número habías pensado? No sé, en 5. En 5. Multiplícalo por 1.000.000. Saca tu calculadora, multiplícalo por 1.000.000. Sí, o sea, esa parte entendí. Pero, o sea, Claro, ¿dónde proviene? porque yo estoy multiplicando por segundo acá. Y estoy Ajá. dividiendo entre segundos. ¿Esto cuánto es? Sí, es 1, sí. 1, ¿cierto? Sí. Yo le estoy dando, o estoy haciendo esta multiplicación, no estoy alterando mi magnitud acá. ¿Para qué? Para conseguir en el denominador, ¿qué quiero conseguir en el denominador? Es una multiplicación que se agrega nomás. Claro, para conseguir Ah, segundo al bien. cuadrado. Si yo Está bien, acá está bien. multiplico por segundo al cuadrado y divido entre segundo al cuadrado, no voy a conseguir Newton, que es lo que quiero. Voy a conseguir otra cosa, pero que va a seguir relacionada a la misma cantidad de movimiento expresado en otras unidades. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Me asusté. Pensé que fue mi internet. Bueno, entonces, estamos quedando sin tiempo. En serio, yo preparé 6 ejercicios. Miren, acá, yo lo tengo. Acá, mira, vean acá. Sí, solo que rápido porque yo los elijo. Problema, a ver, dice ahí. Ya, a ver. 4, acá está el 5. sí. O sea, si yo les voy a explicar así, resumido en 2 líneas, en 3 líneas, no va a entender. ¿Sí? Y no es lo que yo quiero. ¿Me entienden? Este ejercicio que estamos haciendo está acá. Miren. ¿Sí? Son 3 líneas. ¿Y cuánto acá les estoy explicando? Porque yo elijo los ejercicios para ver qué más les puedo agregar para que entiendan el principio de cantidad de movimiento, impulso, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? ¡Respóndanme! Sí, profe. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? A Diego, ¿no? Diego no le había quedado claro dónde... O sea, está el segundo Sí, sobre sí. segundo ahí, pero yo lo hice para llevarlo a una magnitud conocida, ¿sí? Porque se acuerdan que es kilogramo por metro sobre, ahí se ve abajo, segundo al cuadrado. ¿Cierto? Eso es Newton.
y me queda Sí. multiplicado por segundo. ¿sí? Sí. Yo no puedo simplemente decir agrego el sobre segundo abajo, porque ahí sí estaría alterando. ¿sí? Y si yo solo agrego el segundo abajo, yo voy a llegar a Newton. Y Newton es fuerza, no es P. ¿Se entiende? Sí. Esto, vuélvanlo a hacer. Vuélvanlo a hacer, escríbanlo, mírenlo, denle la vuelta así, 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 así. En algún ángulo le van a encontrar. Van a decir, ah, entonces, P, cantidad de movimiento, es newtons por segundo. Ah, pero impulso también es newton por segundo. Entonces, el impulso es una variación de P. Es un delta P. Se conectó Angélica. Ya se va a conectar y va a decir, profesor, no entendí. Bueno, entonces, esto era el pre, para que entiendan el ejercicio. Yo ni siquiera empecé a resolver esto. ¿Se entendió? Sí, Sí. profe. Bueno, nadie más tiene ninguna pregunta. No, profe. Bueno, entonces, copien, si alguien falta copiar, acá en 10 minutos. Miren, yo quería hacer 5 ejercicios, 6. Pero bueno, no sirve de nada que yo haga muchos ejercicios y ustedes no entiendan. Bueno, me dicen que borre y yo borro. ¿Sí? Por mí puedo borrar. Sí, profe, yo ya copié. Bueno, ¿alguien más? Si no hablan, después no me digan Yo también, ya copié. qué onda. Bueno, entonces borro. Chau, 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 chau. Y si alguien no copió, bueno, le pido un compañero o algo. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Hasta yo ya me olvidé cuál era la pregunta. Ahí les comparto. ¿Sí? Problema 2, problema 2, problema 2. Dice, el impulso de la fuerza aplicada por el botín. ¿Sí? Gráfica y analíticamente. Gráficamente es lo que yo hice. ¿Sí? O sea, gráfica. Sí. Asumamos que lo que hice gráfico es hacer un esquema gráfico. ¿Sí? Y analíticamente es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, me están pidiendo el impulso de la fuerza aplicada por el botín. Y ¿cómo habíamos definido impulso? ¿Sí? No me van a decir, profesor, es fuerza por delta. O sea, sí, dígame eso. El impulso que es igual es fuerza por delta T. ¿Sí? Y más de uno me va a decir, yo tengo delta T, profesor, pero me están pidiendo el impulso y no conozco la fuerza. ¿Qué hago? Entonces, por acá no es. ¿Sí? No tengo lo necesario para usar esto, pero, profesor, yo también sé que el impulso es delta P. ¿Qué es delta P? Variación en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Ah, ¿y qué es la variación? P final por menos. Menos P inicial. Bien. ¿Sí? Está a punto de darme un colapso. Entonces, P final menos P inicial. Ah, ¿y esto con qué tiene que ver? Con el final y con el inicio. Ah, entonces dicen, P, la cantidad de movimiento al final, ¿cuál va a ser? Va a ser masa por velocidad final, ¿cierto? Sí. Y P inicial va a ser la misma masa por
Velocidad inicial. Y yo tengo acá lo necesario para reemplazar. Sí. Profe, Sí, tiene que tengo, cambiar sí. ahí los 400 gramos primero. Ajá. Bien. Yo voy a reemplazar a lo loco, digo así, 400 gramos por... ¿O en No, qué porque va a estar unidad? mal. En kilogramos. 0,4 kilogramos. Bien, bien, bien. ¿Sí? Eso es que ustedes ya estén, 5 minutos, que estén pensando en lo que están haciendo, ¿sí? No simplemente están diciendo, ah, la fórmula me dice masa por velocidad y yo reemplazo lo que me dan, ¿sí? Tienen que pensar en las unidades también. Bien, Diego. Diego, ¿no? No, profe. Bueno. Entonces, la masa en kilogramos, 0,4 kilogramos, ¿sí? Reemplazo. 0,4 kilogramos. Porque se me hace todavía parecida la voz de Diego que la de Kevin. Y no sé si me estoy equivocando o no me estoy equivocando. No, era de otro compañero igual. Ninguno de los dos era. Ninguno de los dos. Era No. yo, profe. Iván. Iván. A Sí. ver, ¿quién, Iván? Yo, profe, era. Ah, Iván, perdón. Es que no hablas, Iván, no hablas, habla más, hablen más. Últimamente está hablando Disculpe, bastante. profe. No, Iván habla presencialmente, pero le tiene pánico escénico al micrófono, dice. Y a la cámara Hay mucho apagada. ruido acá, por eso. Hay mucho ruido. Ah, bueno, está bien. Está. Entonces, 0,4 kilogramos por 28 metros por segundo. bien, menos... Profe, ahí antes que siga. Sí. ¿Por qué 28 es positivo y 15 es negativo? Si 28 debería ser negativo porque si es cuando, o sea, vuelve la pelota. Porque nosotros Eso elegimos es lo que nuestro no eje entiendo. positivo para el lado de F negativo, para F final. Bien. Velocidad final. ¿Cómo es lo que siempre se utiliza? Céntrate en lo básico, en la convención, ¿sí? En el plano cartesiano. ¿Para dónde es positivo? Para, bueno, así como lo están viendo ustedes, yo lo estoy viendo al revés. Para la derecha. En mi caso es para la derecha. Claro, o sea, mejor me pongo así. Para acá positivo, para acá Sí, negativo. negativo. Lo mismo que en el eje Y, para Ah. arriba positivo. Por eso yo estoy considerando este 28 positivo y este Claro, negativo. lo entendí. No, está bien, o sea, a mí no me molesta, pero no se queden con esa duda, ¿sí? Entonces, 0,4 kilogramos por 28 metros por segundo, menos, acá, 0,4 kilogramos Menos por 15 metros por segundo. ¿Está bien? Menos 15. Por menos Bien, 15. bien. Excelente, así me gusta. ¿Sí? Entonces, acá, impulso va a ser 0,4 por 28. 11,2. 11,2. 11,2. Yo ya sé que kilogramos por metro sobre segundo es lo mismo que Newton por segundo. ¿Bien? Y acá, esto me va a dar menos. No, más 6. Bien, Sí. más 6 Newton segundo. Y si yo sumo eso, me da 17,2. 17,2. Entonces, ese es el impulso. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí. Entonces, de impulso tienen dos fórmulas. Esta que usamos en el ejercicio anterior y esto que es P final menos P inicial. ¿Sí? No se olviden. ¿Y qué era P? P era cantidad de movimiento, masa por... ¿Está? Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta era... Nos queda un minuto. La segunda pregunta es... Ahí está con la respuesta, lo que no estoy, para los inseguros. La intensidad de dicha fuerza supuestamente constante. No sé por qué lo dice así.
Pero bueno, vamos a hacerle caso. Ahora me piden la fuerza. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Por favor, tengo un minuto, ¿sí? Sí, profe. Profe, espera un ratito, yo voy a sacar una captura. ¿Se quieren volver a conectar o ya no? Como ustedes quieran. Ya no. Bueno, entonces el impulso es, habíamos visto, ahora sí usamos la primera fórmula, fuerza por delta T. Conozco ahora esto, conozco esto. ¿Quién viene a ser mi incógnita? Fuerza. Entonces yo despejo, si voy a despejar para acá, pero es lo mismo. Va a ser el impulso que recién calculé, dividido delta T. ¿Cómo? Yo me perdí porque mi pantalla se trabó por el Wi-Fi y no pude ver la última partecita que usted le sumó, el 11,2 más 6, ¿puede ser ahí? Sí, porque, Angélica, ¿cuánto es menos por menos? Más. ¿Cierto? Menos 0,4 por menos 15 te va a dar más 6. Por eso es que acá termino sumando. ¿Sí? No es que se suma siempre. Es por el ejercicio. Ah, ok. Ahora, impulso. Va a ser... Internet se me va el internet. Bueno. ¿Dónde nos habíamos quedado? Acá. ¿Sí? Ahora sí, regresamos a la primera fórmula de impulso. Si me avisan si alguien se queda sin conexión. Regresamos a la primera fórmula de impulso. ¿Sí? Que era fuerza por delta T. Ahora, yo ya conocí el impulso que hay en esta situación. Conozco el lapso de tiempo en el cual se dio. ¿Qué me están pidiendo buscar? La fuerza supuestamente constante. ¿Sí? Dice supuestamente constante porque yo la asumo constante. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, despejo fuerza, me va a quedar impulso dividido delta T. ¿A alguien le queda alguna duda? No. Bueno, entonces acá reemplazo. Impulso dividido 0,05 segundos. Simplifico segundo con segundo. Esto no El es resultado es 344 newton. Bien, 344 newtons. Esa es la fuerza supuestamente constante. ¿Sí? Igual después pueden ver la grabación. ¿Sí? No se vayan a... Los que no se queden. ¿Sí? Si quieren ver la grabación. Bueno, profe, me retiro. Bueno, nos vemos, Jessica. Nos Yo igual, vemos. profe, nos vemos. Que Bueno, tengan un buen fin. igualmente. Luego, profe, Chao, Diego. Tengan buen fin de... Ah, profe, yo me quedo. Dale, yo voy a hacer un ejercicio más. Los que se quieren quedar son libres, como mariposas. Ahí dice 344 newton o no, Sí. no le veo bien. 344. Sí, esto viene del 17,2 dividido 0,05. ¿Está? ¿Por qué un Entonces, número tan grande? no es grande, chico. Aunque no crean, esto es chiquito. Y bueno, es lo que nos da el ejercicio. En las respuestas, ven, ahí está como notación científica, 3 por 10 al cuadrado. ¿Sí? Me van a decir, profe, ¿por qué nos dio distinto? No, 3,4 creo que dice acá. Así están las respuestas. Así Sí, 3,4. 3,4 y bueno, porque está redondeando a un decimal, por eso. ¿Sí? Lo mismo, en el este creo que te sale 17, ¿sí? Porque está redondeando a cifra entera. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio, vayan copiando. Uy, ¿dónde está? El 3, ¿sí? Y ahí terminamos la clase. El 3. Lean, o copien, terminen de copiar. Y... ¿El ejercicio 4? el 3 o el 4, no sé cuál quieran hacer ustedes, elijan. Hicimos el 2, el 1 y el 2 hicimos. Podemos hacer el 3 entonces. Bueno, terminaron de copiar, así borro. ¿Sí? Si no ven la grabación, ponen pausa y
¿Y el qué dice? ¿Quién quiere leer? Leo. Yo leo, profe. Bueno, ¿Cuánto vale la cantidad de momentum de una bala de 20 gramos de masa que se mueve con una velocidad de 800 metros sobre segundo? Después la sí. segunda pregunta dice, ¿cuál es la cantidad de movimiento total de un sistema Bueno, consistente eso en es una otra masa? pregunta. ¿Sí? Ahí hay dos preguntas. Sí, por eso. ¿Sí? Hasta ahí, la primera. ¿Sí? Primero. Es más de lo que un poquito de lo que estábamos viendo. ¿Sí? Hay una bala que tiene 20 gramos. ¿Y cuánto es su velocidad? 800. ¿Cierto? ¿Qué me está preguntando Diego? ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento? ¿Y cantidad de movimiento qué es? ¿Y? Masa por velocidad. P, ¿cierto? El vector P, masa por velocidad. Miren, este está re sencillo. Tengo P, tengo la masa. ¿Cómo tiene que estar la masa? En kilogramos. Y entonces, para pasar a kilogramos, divido 1000. ¿Sí? Eso lo pueden hacer. Es 0,02. ¿Sí? Si no me creen, acudan a su calculadora. Entonces, la masa va a ser 0,02 kilogramos por 800 metros por segundo. ¿Sí? ¿Vieron? Yo empecé por el ejercicio 1 y 2 porque está un poquito más difícil que este 3, por ejemplo. Y que el 4. 16. Sí, 16. ¿16 qué? Bueno, acá lo pueden expresar como kilogramos por metro sobre segundo o newton por segundo, ¿sí? Es lo mismo. Elijan el que les guste. Lean la segunda parte, que es otro ejercicio. Ah, yo no saqué el combo. Ay, sí serás, chavos, sí serás. Bueno, acá lean. ¿Sí? Y después voy a dejar ahí, pueden poner pausa. Los que están viendo esto, los que no se quedaron. Mal que no se quedaron, ¿eh? Mal. No, mentira. Si tienen cosas que hacer, Sí, porque está bien. yo pienso que es bueno practicar, por eso hay que aprovechar los días. Sí, bueno, y usted, yo me imagino que ustedes están, bueno, Iván está acá en El Dorado, ¿está bien? Tamara también, pero tú que estás lejos, y Diego, ¿sigues en Posadas? Sí, Yo no estoy en El Dorado. ¿Cómo? ¿Tamara? ¿Tú no eres? Que yo no estoy en El Dorado. Tú eres de Piraí, creo, ¿no? No, de Esperanza. ¿Desde allá viniste el otro día a hacer tu examen? Sí, y llegué a mi casa a las 1:30 de la madrugada porque perdí el colectivo. Perdón. Claro, por eso entregaste. Había un 10 por esfuerzo. Voy a hablar con el profesor para ver cómo hacemos para el recuperatorio. ¿Eh? Bueno, ¿quién quiere leer la segunda parte? Y López Mirna. Mirna con I, no es la Mirna con I latina. Que ella sí está en El Dorado. Bueno, lean, ¿quién quiere leer la segunda parte? Bueno, y termino de leer la otra parte. Está. ¿Cuál es la cantidad de movimiento total de un sistema consistente en una masa de 25 kilogramos que se mueve hacia la derecha a 7 metros sobre segundo y otra de 15 kilogramos que se mueve a 3 metros sobre segundo hacia la izquierda? Bueno, ¿qué entendiste? Voy a dejar de compartir. Acá está la pantalla del ejercicio anterior, para los que están viendo este video en el futuro, pero que va a ser el presente y que ahora va a ser el pasado. Bueno, eso. Sí, pongan pausa, ¿sí? Ponen pausa, copian, no es tan difícil.
¿Qué entendiste? Ahí está, esto es un sistema consistente, ¿sí? Que tiene dos partículas. Ahí bueno, son particulotas, ¿sí? Porque una tiene... ¿Cuánto era? 25 y 15. 25 y 15. El de 25 es el que se mueve hacia la derecha. Este es 25 kilogramos. ¿Sí? Háganle zoom, háganle más grande. ¿Sí? ¿A qué velocidad? Es el que se mueve a la derecha con una velocidad de 7 metros sobre segundo. 7 metros sobre segundo. Y acá yo ya puedo hacer lo que les dije hace rato, la convención. Si esto va hacia la derecha, lo considero positivo, ¿cierto? ¿Y cómo voy a considerar el de acá? Negativo. De masa 2. Bien. ¿Cuánto es su masa? Era 15, ¿no? 15. Sí, 15. 15. Y se mueve a 3 metros por segundo. ¿Sí? 15 kilogramos. Y la velocidad de esto es menos 3 metros por segundo. ¿Sí? Los que están viendo esto en el futuro, que va a ser su pasado ahora, es menos. ¿Sí? Porque va hacia la izquierda. Es el sentido del vector velocidad. Cuando hablamos de sistemas, ¿sí? La teoría te dice que la cantidad de movimiento de un sistema va a ser igual a la sumatoria de las cantidades de movimiento P sub i desde la partícula 1 hasta la partícula n. ¿Sí? En pocas palabras, acá está en símbolos. ¿Sí? Pero es sumar todas las cantidades de movimiento de los objetos o partículas que componen el sistema. ¿Sí? Todo esto es el sistema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La P del sistema va a ser igual a la sumatoria de cada partícula. Entonces voy a tener masa 1 por velocidad 1, más masa 2 por velocidad 2. ¿Sí? Acá no se vayan a confundir con impulso, ¿sí? Porque impulso es diferencial, ¿sí? O delta P. Si es un delta, ¿cómo es este signo? Positivo. Si es delta, acuérdate que delta siempre es lo final menos lo inicial. Y esto no es delta P. Esto es simplemente P por la cantidad de movimiento del sistema. ¿Sí? Por eso acá es más. Yo estoy sumando la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2. Y así si hubiese una 3, sigo sumando. ¿Sí? Por eso acá es sumatoria. ¿Sí? Desde la primera partícula hasta la partícula n. ¿Sí? Y ahora reemplazo. Masa 1, 25 kilogramos, por velocidad 1, que es 7 metros por segundo, más, ¿sí? Masa 2, que es 15 kilogramos, por la velocidad 2, que es 3 metros. Menos. Menos 3. Bien, menos. ¿Sí? La P del sistema va a ser, ¿cuánto es esto? A mí me dio en total 130 kilogramos por metro por segundo. El total sería. Bien. Esto es 175, ¿eh? Y acá Sí, va a ser y eso 45. menos 45, bien. Si restamos 175 menos 45, y esto me da menos porque tengo positivo multiplicado por negativo. ¿Sí? Y como dijo su compañero Iván, ¿cierto Iván? Sí, 130 kilogramos por metro por segundo. Eso.
Vamos. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, profe. No, Gracias, no, profe, que igualmente. estudien. Cuídense. Vale, nos vemos el miércoles. Chao. Chao, chao.